Buenas tardes, hermanas. Vengo a compartir con ustedes un aspecto del carisma que tal vez este tiempo ha renombrado y que nos hemos llamado o nos hemos atrevido a llamarlo como resiliencia. Y les va a parecer un poco rara esta palabreja, pero bueno, vamos a adentrarnos a descubrir cómo esta palabra describe mucho de lo que nuestras fundadoras vivieron y de lo que fue nuestro proceso fundacional. Entonces voy a compartirles pantalla, voy a presentarles un PowerPoint y vamos a ir descubriendo poco a poco qué es lo que nos quiere decir esto de la resiliencia hoy en la Asunción. Eh, Vamos a ubicarnos aquí en lo que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto psicológico, ¿no?, de reciente data y se describe como la capacidad de adaptarse y afrontar la adversidad con resultados positivos. Es decir, de hacer de una experiencia negativa, ¿verdad?, una oportunidad y de poder afrontar y enfrentar las dificultades con resultados medianamente positivos. En aquellas situaciones en las que realmente podemos decir qué bondad se puede sacar de todo esto, pues sacar algo bueno. Se habla de personas resilientes, pero también de procesos resilientes. En el siglo XXI, los psicólogos han añadido que la resiliencia es un proceso no solamente personal, sino comunitario y cultural, y que responde a tres modelos que le explican, ¿no? Un modelo compensatorio, de protección y uno de desafío. Eso de compensatorio es, pues, como frente a la adversidad, como que tratamos de compensar esa naturaleza dura que la vida haya tenido con nosotros y lo compensamos sacando cosas buenas. El de protección es el que frente a algo difícil, pues nos protegemos y sacamos lo mejor. Y de desafío, porque una situación adversa nos podría retar o desafiar de tal manera que saca de nosotros las mejores posibilidades. Entonces, si así lo entendemos, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. Esto de éxito no me gusta, ¿verdad? Porque en el Evangelio no hablamos de éxito. Esto es una definición de concepto, ¿no? Pero cuando hablamos de capacidad de éxito, podríamos traducirlo nosotros en la capacidad de sacar frutos positivos o de ser fecundos a pesar de una adversidad que normalmente implicaría un riesgo, un resultado negativo. Entonces, pensando en esto, ¿qué tiene que ver con nosotras la resiliencia? ¿Qué quiere decir para nosotras? Nuestras fundadoras y nuestra experiencia fundacional fueron resilientes. ¿Y por qué digo esto? Porque parto de nuestra fundadora de María Eugenia, ¿no? Lo que pudo haber sido y no fue. María Eugenia, por su contexto familiar, por su experiencia de fe, pudo haber sido una mujer común de su época, frívola, ocupada de las apariencias, ¿verdad?, de los bienes, de quien hubiera sido su marido, encerrada en su mundo estrecho, halagada por su inteligencia, por sus múltiples dones para la relación. Hija de una familia poco creyente, pudo haberse situado frente a lo que vivía su país, un contexto de revolución, un cambio de estructuras, desde una perspectiva puramente racional. Sin embargo, no lo fue. Pudo haber sido una mujer replegada a sí misma, cargada con las heridas de una historia familiar dura, marcada por la desintegración, por la soledad, como tantos jóvenes de hoy. Pero María Eugenia fue una mujer universal, interesada por las grandes cuestiones del mundo, una mujer preocupada por los pobres, por la dureza de la vida, por la transformación de una sociedad como es la nuestra, que se decía cristiana y pactaba con tantas injusticias. Fue una mujer agarrada de Dios con el único deseo de extender su reino. Fue una mujer que asumió su historia, lo que en ella había de bendición y de herida, y pudo sacar de ella pautas para una educación integral transformadora. Fue una mujer que luego de una crisis de fe y de sentido,
fue capaz de vivir en constante conversión a Jesucristo. Es lo que pudo haber sido y no fue. María Eugenia fue una mujer resiliente. Y si queremos hacer un pequeñísimo recorrido de lo que fue los primeros años, esos años de infancia que tanto marcan, eh, ¿por qué hablamos de esa resiliencia en ella, no? Vamos a empezar así, en esos años de infancia, en 1827, María Eugenia tenía 10 años, ¿verdad? Sufre una caída, una contusión en la cadera, de la que toda su vida va a sufrir consecuencias. El dolor, la imposibilidad a veces de movimiento va acompañando durante toda su vida. Yo creo que todas sabemos que ella a nivel de salud fue frágil, ¿verdad? Muy entera, con muchos resortes para salir adelante, pero una mujer frágil a nivel de salud. En 1829 su madre la interna en Metz para ir a la escuela, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo, pero apenas un año después, María Eugenia se enferma. ¿Y de qué se enferma? Se vio obligada a salir del ciclo escolar a causa de una fiebre tifoidea. Va a tener que guardar reposo varios meses y va a quedar debilitada, de manera que no podrá volver a la escuela. Fíjense esto, no pudo volver a la escuela. A través de las cartas de su madre, la señora Milleret, ella nos va a describir cómo era la situación de Ana Eugenia en ese momento. Dolor de cadera, incapacidad para sentarse, necesidad de permanecer acostada. Y a partir de otros documentos de la misma María Eugenia, ella describe ese tiempo como tifus a la edad de 12 o 13 años. Entonces, hablando de una niña que empieza a ir a la escuela y que de repente se queda confinada en el espacio pequeño de su familia y del castillo de Presch en ese momento, ¿verdad? En 1830, el 23 de junio, el señor Milleret es elegido diputado de la primera división administrativa de la Moselle, un personaje importante, grandes festejos en Presch, de eso tenemos ecos. Y en julio de ese mismo año llega la revolución, que culmina con el derrocamiento de Carlos X, rey de Francia, y proclama a Luis Felipe de Orleans, rey de los franceses. Esto tuvo una increíble repercusión financiera en la vida de la familia Milleret, ¿no? La quiebra en las bancas de su padre y el traslado de la familia a París a comienzos de diciembre. Fíjense, en un año todo lo que a ella le toca vivir. Entonces, en un entorno familiar brillante, aparentemente estable, ocurre un cambio radical y doloroso. Ciertas especulaciones financieras de su padre reducen irremediablemente su fortuna hasta que vende la propiedad del castillo familiar de Presch, la casa de infancia de María Eugenia. Además, sus padres se separan. Ella tiene que irse con su madre a París, lo sabemos, y en esos años sobreviene una pandemia de cólera que golpea la ciudad. María Eugenia, que vive sola con su madre, la va a ver morir antes de poder entender siquiera la gravedad de lo que estaba pasando. Ella tenía apenas 15 años. Yo creo que para las que, o los que hemos vivido en lo del COVID-19, ¿verdad? Pues no nos cuesta como entender que esto haya sido tan rápido. A veces había días que nos decían, 2 días hablabas con una persona y 2 días después ya no estaba. Ya nos contaban que la habían tenido que llevar al hospital o que la habían enterrado o que, es decir, en medio de una pandemia como fue la que ella atravesó con su madre en París, fue tan rápido que no le dio tiempo a reaccionar. Y ella tiene 15 años. Entonces podemos imaginarnos esto, ¿verdad? Y luego me salto un poco en el tiempo, ¿verdad? Pero para que podamos ver cómo era la situación de salud de María Eugenia, en 1838, es decir, un año antes de la fundación, María Eugenia tuvo varios achaques de salud. Incluso tuvo que salir de las benedictinas, a donde ella había ido para conocer más la vida religiosa y había viajado con su padre allí, tuvo que dejar el monasterio por dificultades de salud, ¿verdad? Luego consiguió hacer un noviciado serio cuando ya se recupera.
Y entra en el 15 de agosto de ese mismo año, entra en la visitación de la costa de San Andrés para iniciarse en la vida religiosa. Pero esa situación de salud la va a acompañar toda su vida. ¿Mm? ¿Y qué es lo que permite a esta joven no dejarse derrotar, ser resiliente y lanzarse solo 4 años después de la muerte de su madre a la difícil empresa de ser fundadora? Y yo creo que aquí podemos un poco pensar en qué fue lo que construyó a María Eugenia, qué construye una personalidad, qué construye a una persona para ser resiliente, ¿no? Y podemos nosotros ponernos también como en un espejo frente a la experiencia que ella vivió, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede construir como personas resilientes o qué es lo que nos ha construido, ¿no?, a partir de las experiencias de vida que hemos tenido como personas resilientes, capaces de superar la adversidad y sacar lo mejor de ella? Entonces, en el caso de ella, ¿no?, la educación integral de su madre. Yo creo que la imagen de la mamá de María Eugenia fue fundamental en su historia. Y, y esa educación integral, ¿verdad?, será como un terreno fértil para que ella adquiera un carácter templado desde temprana edad. La señora Millet era una mujer alegre, cercana, enérgica, firme, culta, de gran sentido práctico, que ofreció a su hija aprendizajes elementales, no solo de leer y escribir, sino una sana curiosidad intelectual, además de iniciarla en las responsabilidades del hogar, en la solidaridad con los pobres y los enfermos de los poblados vecinos a quienes ella, junto con su hija, visitaba cada semana. De su madre recibe ese sentido del deber, de las virtudes naturales. Aprende que el trabajo de la inteligencia debe tocar el corazón, la voluntad y el carácter. La libertad, el contacto con la naturaleza, el gusto por la belleza, también el encuentro con los pobres, tan importantes como la acumulación de conocimientos, fue lo que permitió a María Eugenia que desplegara sus alas. Gracias a la sensibilidad social y política de su padre, aquí viene la imagen de su padre, un personaje notable en la región, se siembra en ella una genuina preocupación por el bien común en plena época postrevolucionaria. El mundo de María Eugenia no era solamente su mundo pequeño del castillo de las personas que conocía, familiares, era los otros en una dimensión amplia, ¿no? Era el bien común, era los otros y ese mundo diferente al que luego ella va a hacer alusión, ¿no? Entonces eso la construye. La construye también ese entorno campestre de libertad y de juegos sencillos compartidos con su hermano. Muchas veces decimos cómo a nosotras, a cada una de nosotras, los lugares de donde venimos nos han definido, ¿no? Como que nos han configurado, y es verdad, ¿no? Ese entorno de libertad en el campo, de juegos en la naturaleza, la han vigorizado. Y la han vigorizado también su capacidad de estudio, ¿no?, de análisis de la realidad. En una niña totalmente autodidacta, ¿verdad? Y además conducida en casa, ahora que se habla tanto de esa educación acompañada por los papás en casa, ¿no? La de María Eugenia fue así, fue una educación no escolar, no institucional, no bancaria, en el sentido de recibir del maestro, sino una educación recibida en casa con su madre, que le daba el tiempo y que la seguía para educar su juicio crítico, su discernimiento. Todo esto le llevó a desarrollar una teología y una pedagogía que va a enriquecer a lo largo de su vida dialogando con las hermanas de la congregación. Pero no solo María Eugenia fue una mujer resiliente, y no solamente ella tuvo unos pilares en su vida que la construyeron, ¿no?, y que permitieron que fuera lo que es, sino también Teresa Manuel. No quiero detenerme mucho aquí para recordarles la historia de Teresa Manuel, ¿verdad? Pero ella también pierde a su madre a los 7 años. María Eugenia la perderá a los 15, pero Teresa Manuel la va a perder a los 7. Y desde ese momento huérfana, recibió como herencia la fortaleza, la fe y el amor a los pobres, ¿no?, recibidos de su hogar, de sus tías. La internan en un convento con las religiosas de York desde esa edad, imagínense. Y luego pasa también a otro monasterio en 1834, ese paso de un monasterio a otro, de un convento a otro, con nuevas personas, una niña sola, todo eso lo que hace una personalidad, ¿no?
Una vez que ya es adulta, cuando hablo de adulta, es 18, 19 años, se responsabiliza de su propia vida y empieza a buscar cómo continuar su educación. Y ella es la que toma la decisión de viajar a París, de buscar ese espacio, esa residencia de señoritas donde ella pudiera aprender más la lengua francesa, que es lo que le interesaba, aunque en su fuero interno la vocación a la vida religiosa siempre la rondó. Bueno, María Eugenia, huérfana a los 15, pero antes de llegar a esa orfandad, ¿verdad? Dos hermanos pasan por su cuna, la miran crecer, pero ella ya no los volverá a ver. Su hermano Eugenio, su hermano Carlos, en verdad, ella verá morir también a otra hermana. Es decir, ella sucesivamente va ajustándose a esas pérdidas que han sido significativas en su vida, ¿no? Luego los tiempos de las rupturas tan fuertes, ¿no? Que se estrenan a partir de 1834, de 1830, con lo que ya hemos hablado, ¿no? La venta de presa, la separación de sus padres, la muerte de su madre, luego el ir de casa en casa, ¿no? De días que parecen vacíos, de esa soledad que ella experimenta, ¿verdad? Ellas ambas, ¿no?, vinieron de hogares disfuncionales y ambas experimentaron pérdidas y duelos importantes en sus vidas. Aprendieron de la experiencia, cultivaron una mirada interior y una aptitud para la autocrítica que les permitió releer y sistematizar a partir de sus propias relecturas. Esto es súper importante porque la mejor escuela para ambas fue la vida releída. Ellas desarrollaron una capacidad de resiliencia que les hizo transformar sus vivencias en enseñanzas para otros. Si la pedagogía de la Asunción tiene un origen, es precisamente la vida de nuestras fundadoras. No fueron los libros, no fueron los estudios, fue la vida. Nuestra manera de educar en la Asunción es producto de una relectura creyente de la vida, de experiencias sistematizadas y convertidas en pedagogía. No es teórica, nuestra manera de educar no es teórica, es experiencial. Y yo quería, a propósito de eso, ¿no?, haciendo este recorrido por lo que es la resiliencia y cómo fueron nuestras fundadoras resilientes, evocar aquí algo que descubrí hace algunos años y que me pareció muy iluminador para ilustrar cómo tenemos que hacer esos procesos de sanación o de acogida de la vida sin perder la ternura, como nos decía Manolo Medina, eh, a través de esto que llamamos el arte del kintsukuroi. Es un arte japonés, ¿no? ¿Y de qué se trata? Es un arte japonés que nos permite reparar con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto reparado es más bello por haber estado roto. En lugar de considerarse que se pierde el valor, al reparar la cerámica se crea una sensación de una nueva vitalidad. Dicho de otra forma, el tazón, la cerámica rota, se vuelve más bella después de haber sido rota y reparada. La prueba de la fragilidad de estos objetos y de su capacidad de recuperarse son lo que les hace bellos. Y lo voy a graficar, lo van a ver ustedes, ¿no? Aquí ven ustedes un tazón que ha sido reparado, pero como pueden ver, normalmente cuando uno repara algo, lo que busca es que no se vean las grietas reparadas, ¿verdad? Ni se ve el pegamento, es decir, más artístico, es más bello mientras menos se note que ha sido reparado, porque no nos gusta que se vean las grietas o lo que afea para nosotros, afea un objeto. Pero aquí los japoneses entendieron que la reparación no afea o no le quita belleza a un objeto, sino que demuestra que es valioso porque para repararlo se necesitó todo un arte, se necesitó un artesano que implicara energía y ganas para esto. Fíjense, aquí tenemos a un plato, tenemos a una jarra, y aquí está esa laca con la que se reparan estos objetos. Es una laca de oro, ¿no? Y es un trabajo tremendamente fino, ¿verdad? Un trabajo fino que requiere horas de trabajo. Pero a los japoneses no les interesa ocultar esas vetas de oro con las que el objeto se ve decorado, digámoslo así nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar decorado, ¿no?, es más valioso. Al estar decorado así, al haber sido roto y reparado, es más valioso. Y a mí me parece esto súper importante porque
Normalmente en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Algo que ha sido roto o que está dañado ya no sirve. Y nuestra tentación es botarla, ¿verdad? A lo sumo, pues la repararemos, pero vamos a repararla si es que es posible repararla, la vamos a reparar, pero para que no se note que se rompió. Para nosotros occidentales, ¿verdad? La ruptura, la rotura, el daño causado en un objeto lo afea, lo daña, ya no sirve, hay que botarlo. Para los orientales no. Y esto es sumamente importante porque entender esto nos hace como comprender, ¿verdad? De que si lo ponemos en el plano, digámoslo así, humano, ¿verdad? Qué importante resulta el enmendar. Entender que los vínculos lastimados, un corazón maltrecho, se puede reparar con los hilos dorados del amor y volverse más fuertes. La idea es que cuando algo valioso se quiebra, una gran estrategia a seguir no es ocultar su fragilidad ni su imperfección y repararlo con algo que haga las veces de oro. Lo que tenemos que hacer nosotros es repararlo con oro. Y ese oro es nuestra fortaleza, nuestro servicio, nuestra virtud. La prueba de la imperfección y la fragilidad, pero también de la resiliencia, es decir, de la capacidad de recuperarse, son dignas de admiración y merecen visibilizarse. Merece visibilizarse que he sido enmendada, curada, sanada, reparada con oro. ¿Y qué es ese oro? Lo mejor que yo soy y lo mejor que Dios ha puesto en mí. Esa pieza ya reparada es digna de admiración y merece visibilizarse su reparación. Sus heridas merecen verse, no ocultarse, porque no nos afean, sino que nos hacen más bellas. Yo creo que si entendiéramos así la vida y si entendiéramos así todos los acontecimientos que dejan una huella en nosotras y que nos han herido a veces y que nos han dejado maltrechas, pues tal vez nuestra actitud podría ser diferente y podría ser realmente resiliente. Yo creo que nuestra regla de vida lo expresa bellamente en el capítulo de la formación, ¿verdad? Y lo expresa como un requisito incluso para comprometernos definitivamente en la congregación. Nos dice, en el momento de ser admitida a la profesión perpetua, la hermana debe ser capaz de vivir gozosamente su consagración, conocerse suficientemente frente al proyecto de Dios sobre ella, releer la obra que Dios sigue haciendo en ella y comunicar esta experiencia. Tiene que ser capaz de comprometerse seriamente en la vida de comunidad, de relacionarse con sencillez, y esto es hermoso, y de mantener la esperanza a través de pruebas y fracasos. Para hacer alianza con el Señor, alianza definitiva, necesitamos ser capaces de releer la obra que Dios ha hecho en nosotras, como lo hizo María Eugenia, y de esa relectura resiliente, sacar lo mejor para transmitirlo así a nuestros hermanos y mantener la esperanza a través de pruebas y de fracasos. ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia, ¿no? Según la doctrina, según las investigaciones, ¿no? Las voy a enumerar, pero cada uno de estos pilares ustedes los podrían aplicar a nuestras fundadoras, a nuestro proceso fundacional. Y cuando digo proceso fundacional es porque también, en el caso de nuestra fundación, también estuvimos marcadas por rupturas, ¿no? Nosotras somos hijas de un divorcio, de un matrimonio disfuncional, ¿verdad? En el sentido de María Eugenia con el padre Combalot y esa primera comunidad que no se conservó porque la inestabilidad del padre Combalot y las circunstancias hicieron que la comunidad se separara de él, ¿verdad? Pero esa experiencia de ruptura de la fundación, como las experiencias de ruptura de nuestras fundadoras, ¿verdad? Nos hablan de cuán capaces somos para vivir la resiliencia. Entonces, los pilares de la resiliencia, según nos dicen los psicólogos, son la introspección, que en nuestro lenguaje sería, ¿verdad?, el autoconocimiento o la interioridad, ¿no? Como un arma poderosa para enfrentar la adversidad, los retos, ¿verdad? La capacidad de hacernos preguntas a nosotras mismas y darnos respuestas honestas. María Eugenia en eso fue una mujer inteligente, ¿no?
y ella fue capaz también de decirse, bueno, yo también soy una mujer inteligente. Aquí lo cita, ella lo citaba en alguna de sus notas íntimas, ¿no? Me han dicho a menudo que soy inteligente. Y ya sabemos que ella normalmente citaba la escritura en latín, ella lee la Suma de Santo Tomás, es decir, ella es una mujer inteligente, se sabe inteligente y es capaz de releerse a partir de eso, ¿no? Otro pilar, la independencia, ¿no? Ser capaces o ser seres humanos capaces de independencia. Y María Eugenia fue una mujer de naturaleza independiente, eso le va a crear problemas en el dominio de la obediencia, ¿verdad? Pero esa independencia fue sana porque le permitió una iniciativa creativa, ¿no? Ella dice, creo ver que esta independencia que con frecuencia me reprochan algunas veces sin comprenderla a causa de mi apego a la obediencia consiste precisamente en preferir mi libertad a todo. Ella combatió toda su vida con esa independencia, porque en la época pues esa autonomía o esa independencia pudiera ser mal vista, ¿no? Por eso tenía tanta necesidad de dar cuenta, ¿no? De depender de un superior que pudiera escucharla y decirle como directora espiritual qué es lo que ella tenía que caminar, en qué tenía que evolucionar, en qué debía trabajarse, ¿no? Eh, Le temía la obediencia precisamente porque, como dice aquí, ella expresaba, nunca he visto acercarse a la obediencia sin pavor y sin el corazón encogido. Le temía la obediencia porque sabía que su natural independencia podía llevarla a veces a abstraerse de cumplir lo que ella sentía que era la voluntad de Dios en sus superiores. Pero para una persona resiliente, la independencia es un valor y ella fue independiente. Un pilar, la capacidad de relacionarse, ¿no? María Eugenia fue también una mujer capaz de relación, de amistad, necesitaba la amistad, ¿no? Tierna en sus expresiones, delicada en sus gestos, en sus expresiones de cariño, y nos legó, ¿verdad?, esa habilidad para, o esa necesidad de hacernos hábiles para establecer lazos con otras personas, ¿no? Es propio de nuestro espíritu amarnos en Dios con ternura. Y finalmente estos otros pilares, no me voy a detener en ellos, ¿verdad? Que son necesarios para saber superar la adversidad, la iniciativa, el sentido del humor, fundamental, es decir, reírnos de esas situaciones difíciles para eh, de alguna manera liberar esa tensión que nos hace ver a veces la vida de manera tan dramática, ¿verdad? La creatividad, la moralidad, no en el sentido de bien o mal, sino en la capacidad de extender nuestro deseo personal de bienestar a toda la humanidad, ¿no? La moralidad aquí está hablada como la capacidad de comprometerse con valores para que los otros estén bien. Y finalmente otro pilar, la autoestima consistente, ¿verdad? Conocernos y saber qué es lo que podemos aportar. Pilares, 8 pilares. Y hoy, ¿qué nos dice esta resiliencia? Y con esto termino. Hay que acoger este tiempo como oportunidad. El tiempo que nos está tocando vivir, esta pandemia, nos obliga a pensar en el hoy como una oportunidad y acompañar a nuestra gente para vivirlo así, como una bendición escondida, no como una tragedia que nos ha dejado solamente cosas malas, sino como una bendición. Agradecer lo que podamos descubrir y potenciar a partir de esta experiencia. Y todo esto requiere condiciones básicas de las que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Para ser resilientes hoy necesitamos interioridad, necesitamos releer, necesitamos tomar iniciativas, ser creativas, necesitamos sentido del humor, pensar en el otro y en todos los otros y cuidar la relación, las relaciones. Condiciones para la resiliencia hoy y hoy nuestro mundo, nuestro país, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra misión requiere que saquemos oportunidad de lo que nos está tocando vivir. Eso es todo, hermanas. Gracias.